No lo hacemos habitualmente, pero sí queremos en esta oportunidad hacerlo. Agradecer profundamente a los televidentes que nos llaman, nos acercan material para ilustrar estas charlas del pasado y nos dicen que la cosa funciona bien, que le trae la emoción, que la nostalgia y los recuerdos le trae a los habitantes de una ciudad cuando la recordamos en los hechos que señalaron importantes hitos en antaño. Y en esta oportunidad quiero hacer mención individual a un llamado de un lejano televidente, se llama Luis Servino, hijo de quien tuvo una industria metalúrgica muy importante en Trenquelauquen, que muchos de los que nos ven recordarán, Arbizú y Servino, posteriormente conocida como Arzaki Rodríguez. Este señor, que se llama Luis Servino, tiene 89 años y nos mira a través de internet desde la lejana Nueva Jersey, en los Estados Unidos de América. Mantuve con él una conversación muy amigable, muy cordial, que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias, don Luis, por ese llamado. En nombre de todo el equipo, en nombre de Javier, de Diego, de Gonzalo, de todos los que conformamos el viejo Trenquelauquen. Bueno, vamos a lo nuestro ahora. A mis espaldas hay un edificio emblemático de Trenquelauquen. Un edificio que marcó toda una época y que por su belleza arquitectónica hoy se considera uno de los edificios más hermosos de Trenquelauquen. Fue obra en gran medida de Francisco Carabelli, un hombre que diagramó todo el edificio y la instalación que estaba colindante a él, porque acá funcionó durante muchos años lo que se llamó el Tiro Federal de Trenquelauquen. La afición por las armas, por el tiro al blanco y el deporte que se implicó el tiro, una disciplina atlética o olímpica importante en una época, tuvo gran repercusión en Trenquelauquen. Fíjese que ya en 1898 se fundó el Tiro Federal Argentino, no en este lugar, en otro, pero que fue la primera iniciativa que hubo para que los trenquelauquenses de antaño pudieran practicar a través de pistolas, de escopetas, de distinto calibre, su afición por el tiro. Junto al Tiro Federal Argentino hubo otra sociedad también dedicada a esta actividad que se llamaba el Gun Club, que era el tiro a la paloma, una actividad bastante inhumana que era disparar a las palomas vivas, en un hecho que, bueno, después se prohibió y que hoy no se practica. Hubo varias iniciativas, luego surgió el Tiro San Martín, Tiro Federal San Martín, es decir, estaban divididos un poco los que practicaban esta disciplina. Languideció un poco la actividad debido a todo esto, hasta que en 1929 se funda entonces el Tiro Federal Trenquelauquen, que practicó tiro durante muchos años acá, casi 30 años, en este edificio, que tenía la playa de tiro, los indicadores. Usted recuerda, aficionado al fútbol seguramente, viendo partidos en la contigua cancha del Club Atlético Trenquelauquen los días feriados, cuando se escuchaban los estampidos del tiro. Hubo también jóvenes, estudiantes, que venían aquí a rendir lo que se llamaban las condiciones de tiro, a aprender a manejar el Mauser, que le implicaba la ventaja cuando cumplía el servicio militar, la conscripción, de poder aspirar a salir en la primera baja, porque tenía las condiciones de tiro rendidas. Había también aquí, debido a la presencia de armas en gran cantidad, había dos conscriptos que eran generalmente de Trenquelauquen y que se los traía de diversas unidades militares para que cuidaran aquí. Entonces era la posibilidad de que algunos jóvenes de Trenquelauquen, dos al menos, pudieran cumplir el servicio militar aquí. Junto a toda esa intensa actividad del tiro, hubo destacados tiradores en Trenquelauquen. Yo voy a mencionar algunos, seguramente me olvido de otros: Alfredo Lali, Artemio Barreiro, José Bordiñón, Raúl Orellana y tantos otros. En los años 70, con la aparición de lo que se llamó la subversión, las unidades militares languidecieron y en consecuencia pensaron que era un peligro tener en Trenquelauquen toda esa cantidad de armas. Se retiró las armas, el tiro federal perdió actualidad
Se conjugó con esto la inundación que afectó las instalaciones y poco a poco la actividad languideció hasta terminar finalmente. El edificio se conservó, felizmente, y es sede hoy de LU91 TV Canal 12 de Trenquelauquen, el canal por donde emitimos este programa. Hoy este edificio está siendo remozado, ampliado y remodelado, pero sin modificar las líneas arquitectónicas que lo hicieron tan característico y emblemático en el pasado. Viéndolo a él, viendo el edificio, las instalaciones circundantes, uno recuerda aquellos feriados del Tiro Federal Trenquelauquen, donde tantos tiradores, tantos deportistas practicaban esta afición del tiro. Soy Antonio Juárez, soy nativo de Trenquelauquen, nací en el año 1941 y voy a relatar un poco lo que hasta me dé la memoria del regreso de Perón a partir del año 1973, que vino a fines de regreso al país ya, quedarse definitivamente. Previo había tenido un viaje, había venido en la cual venía con 160 personas a bordo en el avión para tener un poco de seguridad para que no vayan a derribar el avión en el momento de su llegada o en el camino, porque esa es la versión que teníamos nosotros, o la mayoría de la gente, que se transmitía así boca a boca muchas de esas informaciones, ¿no? Que tenían intenciones de derribar porque ya había anunciado que regresaría al país. Y bueno, a partir de ahí, después del primer viaje, ya designa a Cámpora, digamos, como sucesor de él para presentarse a elecciones como candidato, en la cual nosotros teníamos la parte de la juventud peronista y congeniábamos mucho las ideas revolucionarias para la época que teníamos nosotros, ¿no? Sí, y yo en junio del 73 ocupaba un lugar dentro de la organización, en la cual era la línea del oeste, digamos, que iba desde Trenquelauquen a Santa Rosa hasta Bragado, Chivilcoy. Y de ahí en esa lista hay un montón de compañeros, bueno, ya un poco alejados de la política algunos, y algunos todavía están en el gobierno, están cerca del gobierno, diputados, el caso de Bragado, Kunkel, los hermanos Kunkel, Chivilcoy, Daniel, y en Pehuajó en ese entonces estaba Hugo Borrés, un profesor de literatura, que hoy también está, pero está en su casa, digamos, ¿no? Sin militar, ¿no? Muy similar a lo que estoy haciendo yo acá en Trenquelauquen. El 18 y el 19 de junio ya nos preparamos para ir viajando, entonces se anuncia, bueno, nos avisan que va a arrancar un tren desde Santa Rosa y con destino a Buenos Aires. Bueno, nosotros como militantes juntamos todos los compañeros que estaban militando con nosotros en esa época, pero también iban gente del Partido Peronista, como Jaime Silia, Roberto el Chufo Vareta, un hombre que militó mucho a la par nuestra. Y bueno, cuando llega el tren acá, subimos acá unas 150 personas. Después en Pehuajó estaba Hugo Borrés, como el profesor Hugo Borrés, que estaba al frente también de la JP, y había juntado también, bueno, cosas ya en Bragado, que habíamos completado ya como 10, 15 vagones, coches, perdón. Y a la madrugada estábamos en Once. De ahí, bueno, caminando, porque no había otros medios, caminando hasta Ezeiza, para estar allá un mes, no recuerdo bien la hora, pero llegó a las 10, las 11 de la mañana, ¿no? Y ya veníamos observando ahí todo el movimiento y conociendo, nos iban transmitiendo los compañeros que estaban en la organización, ¿no? Cómo estaba. O sea, ya estaba ocupado el palco con la gente de López Rega, y estaba ocupado una escuelita que había muy cerca de ahí, un monte, en la cual empezaron las primeras digamos, los primeros tiros empezaron a sonar ahí de ese sector, ¿no?
Y bueno, y después bueno, veíamos ahí las columnas que venían de Córdoba, Santa Fe, con compañeros, con 1000, 2000 compañeros, 3000, pero llegaba gente como no, yo nunca había visto en mi vida, ni voy a volver ni volví a ver, ni voy a, la cantidad de gente que se juntaba, ¿no? Esperando el regreso del general. Y atrás de eso nosotros ya más o menos teníamos información de cómo, nunca sabíamos, pero sabíamos que por ahí la intención era que no, el general no bajara a ver eso, porque era prácticamente era toda la organización juvenil la que estaba manejando, o sea, presenciando el acto y integrándose, ¿viste? Había muchas, entonces la gente de López Rega y Ocinde, entonces que tan llegados los militares, trabajaban para que no se llegara al descenso de Perón en Ezeiza. Bueno, después lo comprobamos más fehacientemente porque ocurrió así, como habíamos estado evaluando y calculando que no podía llegar adelante de 3 millones de personas, como había en ese entonces, en la cual eran banderas de la juventud, de las fuerzas revolucionarias de ese momento, Montoneros, la FARC, éramos, y agrupaciones de izquierda también, digamos, todas las agrupaciones de izquierda estaban porque había una esperanza revolucionaria atrás de eso, ¿no? Nosotros cuando llegamos a Ezeiza, ese día que empiezan los disparos y todos los, empieza, digamos, a mi entender, a intimidar para que fracase, o expresar lo que habían ido a hacer para que no aterrice el avión en Ezeiza. Y cuando nosotros estaríamos a unos 150 metros del palco, hasta donde habíamos podido llegar, porque llegamos ya bastante, como a las 9, vuelvo a repetir, como a las 9 las 10 de la mañana, y ya era, era mucha la gente que había. De todas maneras, yo con otros compañeros más y un fotógrafo acá de Trenquelauquen, que era Ricciardi, que andaba con nosotros siempre, fuimos hasta el palco. Bueno, ahí tuvimos algunas sorpresas porque había gente con armas largas. Y bueno, cuando fue a sacar, me acuerdo siempre, el pobre Ricciardi que iba a sacar una foto, cuando quiso acordar tenía un fusil apuntándole en la cabeza. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta ya más que cómo venía todo. Y bueno, empiezan a tirarle había un globo muy grande que era de la UOM, y empiezan a tirarle el globo a la UOM hasta que se lo desinflaron. Y después, pero la mayoría siempre los tiros venían de parte de ese monte que estaba, la escuelita que le llamábamos, y ahí estaba la gente que estaba trabajando ahí. Y después empiezan a responder desde el palco, digamos. La gente de Ocinde estaba en el palco también, y estaba Leonardo Fabio, que cada rato andaba tirado dentro de los instrumentos de una banda que había, y sillas, y ya viendo todo eso, nosotros ya estábamos sospechando que eso no se iba a llegar a ver el acto, digamos, que íbamos a presenciar la avenida de Perón, que se iba a subir, estaba programado para que vaya al palco, y bueno, eso era, ya veíamos que iba a ser imposible, en ese estado no iba a llegar. Bueno, como así ocurrió, lamentablemente, porque lograron frustrar, digamos, la llegada de Ezeiza. Ese fue uno de los hechos más dramáticos, más tristes y más en ese entonces, bueno, nosotros concurrimos, acá iba mi compañera Moreno, Jaime Silla, Vareta, que vuelvo a repetir, como estaba hace un rato, y bueno, y éramos unos 200, 150, 200 compañeros, y era como que íbamos a una fiesta y nos encontramos con una tragedia. Y bueno, de ahí llega a Morón, lo hacen bajar en Morón, y bueno, de ahí ya se inicia el regreso, que se fue eterno el regreso hasta 11 para volver a tomar el tren, porque no era el cansancio físico, sino
al comprobar como es, lo que nos había pasado, ¿no? O que le había pasado al pueblo argentino en su conjunto. Eso no es un hecho aislado que le toca a un sector, sino a la gente que creyó en eso y bueno, cómo fue engañada, ¿no? Entonces a partir de ahí, después ya viene la renuncia de Cámpora y las nuevas elecciones y empieza ya como esa, digamos, a tomarse más distancia, digamos, de todo lo que es la derecha del peronismo, empieza la división dentro del peronismo. Testimonio no hemos podido guardar los militantes porque tenían muchas fotos, mensajes, bueno, cuando viene después ya más adelante, que viene ya la persecución, digamos, después de la muerte del general Perón, ya López Rega se lanza con todo, con toda la derecha, va ocupando lugares en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, y empieza a hacer allanamientos, a secuestrar gente. Acá en Trenquelauquen tenemos algunos casos, todavía casi en plena democracia con muy poco tiempo. Entonces yo lo tenía guardado, todo eso lo tenía en la casa de mis padres, y bueno, entonces mis hermanas, ya con miedo y con razón, me consultan, bueno, se prende, se quema todo, no dejan, bueno. Entonces yo perdí todo, toda información, muchos elementos muy importantes para hoy en día, ¿no? En aquel momento uno lo tenía más presente, lo tenía, lo vivía, lo sabía, no precisaba leerlo, pero es un material que podía servir para la juventud hoy en día, y bueno, hace tiempo atrás, así que lamenté siempre toda esa pérdida, pero era un hecho que había que hacerlo, y bueno, yo lo entendí a mi familia y acepté hacerlo. Vemos una afluencia de público realmente enorme. Hacia ella vamos a ir, y desde allí trataremos de describir a ustedes qué se siente al ver por vez primera, cuando se trata de gente joven como nosotros, semejante cantidad de gente que viene a demostrar su admiración por una persona. Desde el palco oficial hacia la General Paz se calcula aproximadamente en 1.800.000 personas la concurrencia. Bueno, estamos ubicados hoy aquí frente a una vieja construcción de la calle Sáenz Peña en Trenquelauquen. Por esta vieja casa y por sus inmediaciones circulan seguramente el espíritu y el alma de los viejos socialistas de Trenquelauquen. Porque este viejo edificio, donde el teatro ha encontrado un domicilio importante, fue el lugar donde funcionó la antigua Casa del Pueblo de Trenquelauquen, que era la sede del Partido Socialista, aquel que inspiraba a Alfredo Palacios, Repetto y tantos otros socialistas de aquel entonces. Editaban un periódico que se llamaba precisamente La Hoja Socialista, que tenía en la testera una frase que, bueno, metía un poco de miedo a las clases dominantes, porque decía: la vieja consigna marxista, proletario del mundo, uníos. Y bueno, los socialistas hacían su campaña buscando la adhesión de las clases populares y fundamentalmente de los obreros y los trabajadores, pero no tenían mucho éxito en lo que respecta a la adhesión de los mismos, ya que en aquel entonces, estoy hablando de antes de 1930, los trabajadores y los obreros eran radicales. De todos modos, los socialistas siguieron en su lucha política, tratando de difundir sus ideales, creando una biblioteca y editando siempre La Hoja Socialista. En 1931 se le dio una gran posibilidad al Partido Socialista porque debido al fraude el radicalismo se abstuvo, dejó de ir a las elecciones y en consecuencia muchos radicales apoyaron la fórmula del socialismo y del Partido Demócrata Progresista que integraron de la Torre Repetto en 1931, que fue vencida por las fuerzas conservadoras del fraude, claro, pero que de alguna manera permitieron escalar posiciones a dirigentes socialistas a distintos congresos y consejos deliberantes. Y eso se dio en Trenquelauquen, donde ascendieron
al Consejo Deliberante varios concejales socialistas y alguno de ellos ejerció luego como diputado provincial. Estoy haciendo mención, por ejemplo, a Francisco de Paula Panal, un viejo dirigente socialista trenquelauquense, y también a Arturo Urbistondo, entre otros, que formaron parte del Partido Socialista. Era 1930-31 y coincidió esta época con la formación de la Usina del Pueblo de Trenquelauquen, hoy la Cooperativa de Electricidad. Los impulsores de la Usina del Pueblo querían que la misma tuviera la conformación de una sociedad anónima, cosa que a los socialistas no les gustaba, y luchaban para que fuera una cooperativa. No tuvieron suerte y la Usina del Pueblo funcionó, si bien como una empresa social, pero bajo la advocación jurídica de sociedad anónima. Tuvieron que pasar varios años para que algunos socialistas viejos se pusieran contentos, viendo de alguna manera que se creaba la posibilidad de fundar una cooperativa que brindara el servicio eléctrico en Trenquelauquen. Una época pasada, perdida, donde viejos socialistas de Trenquelauquen tuvieron la posibilidad de difundir su ideario y llegar a cuerpos colegiados de importancia. Hoy estoy seguro que el espíritu y el alma de muchos de ellos circunda, como dije, por esta vieja instalación que albergó la Casa del Pueblo de Trenquelauquen. Encontré en mi piano un refugio contra la nostalgia de domingo. Domingo que se siente en el aire y en la luz que rebotan las teclas de marfil, fil, fil.